Um, so welcome to your class. Thank you so much for connecting. I'm ready for this session. And I'm gonna start sharing the screen for you to see it. Okay, denme un segundito para que les pueda compartir la pantalla y podamos comenzar con nuestra sesión. Estaba comentándole a Graciela de que estoy en un lugar diferente y pues como que eso ha hecho de que mi videollamada esté blinking. Y pues así que I'm gonna be turning the camera back and on, back off and back on. And así vamos a estar. But I'm gonna be here, all right? So thank you so much for connecting. I'm so happy to be here so we can all learn, some new things today. Así que bienvenidos una vez más, chicos que se conectan a tiempo. La verdad que es bien bonito poder verles y poder conectarnos de una manera virtual y aprender cosas nuevas. Así que bienvenidos. Estamos iniciando nuestra clase número 7. Class number 7, ok. Part of module number 6. Estamos a punto de finalizar our first book. Esa es la unidad número 14, número 14, okay? For today, we have a prayer, we have the recalling previous learning, vocabulary about live events. Tenemos live events que son eventos de la vida, importantes. Uh, and then we have a speaking practice and listening. Tenemos algo de vocabulary, speaking and listening, ¿ok? De repente yo me transformo, amor, voy a apagar la cámara un ratito. Entonces, that's basically the agenda, ¿ok? Bienvenidos una vez más y comenzamos con nuestra primera actividad, siendo esta pues la más importante de nuestra clase. ¿Quién nos quiere ayudar? Hay 6 personas conectadas. We don't have volunteers, I can see. Thank you so much, Christina. I appreciate it. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Thank you so much, Christina. Amen and amen. Thank you for helping us with the prayer. We are going to start with our first activity, and this is the activity that we had planned. We had previously assigned. Habíamos previamente asignado. Tenemos 4, options here in which I want you to complete each idea. Les había pedido que completaran sus ideas con estas 4 opciones. Hablando un poquito, recordando, es para finalizar la unidad. ¿Se recuerdan de que habían quedado, leímos un poco sobre From Infant to Toddler, que era lo que vimos la última sesión de los niños? Entonces, quiero que me den sus ideas de qué puede ser un niño de 2 months, uno de 5 months, uno de 11 months y pues uno de 16 months. De manera voluntaria, gracias Graciela, adelante. Ok, teacher, los completé de esta manera. Ujú. 2 months, a baby can speak. Okay. Number 2, at 5 months, a baby can eat. At 11 months, a baby can crawl. At Okay. 16 months, a baby can walk. Awesome. Thank you so much. Sounds really good. La verdad que está muy completo. Esa es la idea, Graciela. Aplausos virtuales para usted. Bien pronunciado. Se escucha muy bien también. ¿Alguien más? Elija a la siguiente persona, Graciela, que nos comparta. Cristina.
Christina, sounds really good. Christina, you're next. Huh. At 2 months, a baby can throw things. At 5 months, a baby cannot say some words. At 11 months, a baby cannot walk. At 16 months, a baby can play football. Sounds interesting. Thank you so much, Christina. Appreciate it. Anybody else? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Si no lo han hecho, ¿qué les parece si lo hacen de manera espontánea? At 2 months, acuérdense de un sobrinito, de un hermanito, digan, what this baby can or not do. I teacher, Please. sería at 2 months the baby can't throw things. At 5 months the baby can eat, and at 11 months the baby can walk, or more or less. And at 16 months the baby can jump and run. Nice. That baby is really, really, skillful, bien habilidoso. Yeah, I mean, maybe that's you. Esa fue usted. Nice. Well, thank you so much for your ideas. I really appreciate them, guys. Let's continue, okay? Let's move on. Tenemos, yo les pedí también que hicieran un writing ahí, así little, no, not that big, para que me compartan sobre sus ideas. El ejemplo es a 3, a child can't ride a bicycle, period, o punto, puntito. But at 8, a child can do some household chores. ¿Qué idea completaron? La idea aquí, guys, es decir lo que puede y lo que no puede, haciendo el contraste con el but. Graciela, adelante, Graciela. Yo hice uno, teacher, sería at 7 months, a child cannot speak, but at 4 years old, he can talk. Yeah, sounds good. Sounds good. The only correction is the pronunciation of this one. How do you say this word, Graciela? How do you pronounce it? What's the correct pronunciation for that? Do you remember? ¿Cómo, teacher? What is the correct pronunciation of this word, the one I just circled? How do you pronounce this one? Do you remember how do you pronounce it? The correct pronunciation or not? What did you Not. No, you don't remember. All right. So a child. We do not say chill, we say child. So children is for plural, but then we have child for singular. Remember that, okay? So once again, child, all right? Okay, so let's continue. Who else wants to participate? ¿Alguien más quiera participar? I teacher. Yo, teacher. Voy a escuchar a las dos, okay? Thank you so much. Escuchamos de Ana María, Florentino, and then we listen to Edu, all right? Okay. At two, a child can't run, but at 7, a child can do watering plants. No sé si se pronuncia así. Sounds good, yeah. Can do watering plants. Or you can simply say, o simplemente puede ser, can water the plants. Right? Instead of saying watering, you can say, can water the plants. That's it. Sounds good. You can say either, all right? I suggest saying, can water the plants. Sounds perfect, sounds straight to the point, all right? So thank you so much. Ahora escuchamos a Edu. At 4, a child can cook, but at 9, a child can sing. Right? Can sing Sing. a Yes. song, romantic song.
Yes, teacher. All right, I see. Thank you so much, Edu. Okay, anybody else who would like to participate? Guys, your ideas are so important for me. I do want to listen to them. So who wants to participate? ¿Quién quiere participar? All right, I think it's Monica. Monica, please. At 1 month, a child can walk, but at 2 months can see colors. Okay, can see colors, right? Can like recognize colors, right? See colors and recognize colors at at a later age. Okay, thank you so much. Is there anybody else? Nestor, go ahead, please. Uh, at 3 years, a child can smile with me, but he can't walk in the park with me. He's 3 years, he can say some words. Okay, yes, he can uh like 5 years or can say some words like pronounce, like speak, communicate with others, right? Okay. Sounds good. Thank you so much for your idea, Nestor. Thank you so much for your ideas, guys, in general. We are going to move on, okay? So thank you once again for your participation. I deeply appreciate it, okay? Guys, well, we have finished and welcome to your unit number 14. Okay, I'm sorry that I display like this at once, but I want to start with this unit. And I'm so glad to present to you a new unit, which is unit number 14, okay? And this is about life and events and plans, okay? So I want to ask you, what do you think this unit is going to be about? What do you think this unit is gonna be about? ¿De qué creen que se va a tratar la unidad? Any ideas? Examples? Eventos y planes. All right, for example. What type of events, what type of plans are we talking about? Birthday. Birthdays, sounds good. What else? What are some important events that happen in our lives that we can, not forget when we are adults? Important events, or maybe not that important, but are events that really mark our lives, esos eventos que marcan nuestra vida, o quizás no tanto. Birthdays, what else? Come on, what else? Open your mic, talk to me. Trouble in events and trouble in concerts. Concerts, yeah. All right, what else? What else, guys? Any other? Go I'm sorry, what did you say? to the beach. Going to the beach. Okay, plans. Yeah, why not? We go to the beach. Sounds good. What else? Suena bien. ¿Qué más? Yo creo que es por la edad, ¿verdad? No piensan en matrimonio, graduación, no piensan en bautismo, no piensan. Ok, sounds good, sounds interesting. Ok, pero yo creo que más de algunos sí ya, ¿verdad? Graduation, graduate, baptism, no sé, de repente wedding, alguna boda, this type of plans. Probablemente, ok, veamos algunos objectives. Quiero que alguien me los lea, por favor. Los communication goals, los goals. Solo son 3. Boy. Go. Communication goals. Get to know someone's life before. And 2, discuss plans. 3, share your dreams for the future. Future, yeah, future. Thank you so much, Nestor, for your participation. Of course, get to know. When it says get to know, si quiere escribirlo, hágalo. Get to know significa conocer. Conocer. Por ejemplo, cuando yo conozco a alguien, I get to know someone. Usted puede llegar a conocer o get to know places and people también, ¿ok? Para conocer a alguien se requiere tiempo, ¿ok? Get to know, ¿verdad? Usted anda dating someone, para conocer a esa persona tiene que, you have to, what? Dedicate some time, talk,
Okay. Hoy vamos a conocer quizás someone's life story. De repente quizás usted nos cuente la suya, su historia, cuál es su historia, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué planes tiene. Si usted gusta, we can do that, right? Después vamos a hablar de discuss plans. Ya desde aquí ustedes están ya picturing, estamos visualizando que vamos a hablar de future things. Vamos a usar el going to en this unit, que es a way to speak about the future things, una manera de hablar del futuro. Y pues si ustedes quieren van a compartir cuáles son sus sueños, quizás casarse con un gringo, una gringa, no sé, viajar a Italy, ir a la Eiffel Tower, salir del país, no sé what your plans are, pero si usted quiere compartir, we can do that, right? But that's going to be throughout the unit. Va a ser durante la unidad. Comenzamos con un vocabulario que me gusta bastante. Le voy a dar unos 2 minutos para que copien, solo son 6. El primero y más importante, como dicen los artículos, el artículo, derechos. Para poder gozar de los derechos hay que tener vida, ¿verdad? Hay que nacer. Así que the first one, the most important is be born. Be born, all right? So number 1, be born. Quiero que sea bien observador y vea los detalles. Miren la hora que es, la fecha y el nombre, ¿ok? Doy 3 minutos para que copien las 6 actividades. 3 minutes. Finish. Thank you so much. Es a decirles, Iba, si alguien termina, porfa, me avisa. En lo que ya los demás terminan, sigan observando la imagen y vean los detalles que están pasando ahí. La número 4, esa es bien triste. Es una de las más tristes. No significa, sí, el verbo move también es moverse, ¿verdad? Pero en este escenario, ¿qué significaría, Néstor? Number 4. Mudarse. Mudarse, va. Hubiese. Me imagino que adaptarse a otro lugar, otra residencia es not easy. Los que ya lo hemos hecho sabemos que no es easy. Moverse de one place to another is not easy. En inglés decimos move, move, move. Grábense eso para que cuando les toque decir mudarse, ¿cómo se dice mudarse o trasladarse a un lugar? Move, easy, ¿verdad? No nos vamos a complicar, move. La número 6, ¿cómo la pronunciaríamos? Graduate. Quiero pedirles que en esta palabra específicamente exageren un poquito el sonido de la D. Ese sonido de la D es muy parecido al sonido de cuando decimos la palabra educación. Decimos education, education. Entonces aquí decimos graduate, 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 graduate. Remember this sound, please. Traten de recordar ese sonido. Graduate, 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 okay? Remember that, practice it, practícalo, graduate, graduate. Si la otra vez que lo vea, no va a decir graduate, va a decir graduate, 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 all right? Number 2, ahí está la sequence. Tenemos 1H, 4H, 8H, H8, and so on, H12. Ahí sí sigue la sequence, ahí va growing, ¿verdad? Growing up. Es la secuencia. Grow up significa crecer, crecer. Y ya, ¿verdad? Contentos, go to school, the town school, así se llama donde va este niño. ¿Cómo se llama el niño, por cierto? ¿Ya vieron el nombre? Roy Floyd. Roy Floyd, muy bien, yeah, correct. Ok, bueno, después tenemos los city movers, se van llevando ahí al chico, se lo llevan. Luego study,
Ya quizás, y finalmente tenemos el Royal University Graduate. Ok, voy a ponerlo a que lo escuchen. Recuerdo haber adjuntado el audio de ese, aquí lo tengo. Y luego lo vamos a decir un par de veces. Here we go. Escuchan, no. No. No, teacher. Si es que no compartí el audio. Miren, pues, déjenme un segundito. Let me do it again. Me tardo unos segundos, guys. Give me a second. Here we go. Hold on, please. Okay, hoy sí. Let me share it. Here we go. ¿Está lloviendo donde ustedes están o no está lloviendo? Porque aquí sí está lloviendo. Yo aquí me cambié, ya No, no. teacher. Yeah, yeah. Yo estoy aquí, me bajé porque de hecho pues en la parte de aquí donde vivo, en la parte de arriba tiene lámina, me he bajado, me he venido a esconder para que no se escuche mucho, pero aquí donde estoy no hay mucha luz y de repente desaparezco. Pero estamos con toda la actitud, guys, con toda la actitud, porque sabía que si iba a conectar de ello no voy a cancelar la clase, aquí voy a estar conectado y pues me alegra mucho que hay 7 que se hayan interesado y estén conectados, ¿ok? Así que that's really nice, I really love it, I like it. Aquí van los audios, escuchémoslos, aprendamos inglés, esa es la idea y pues ya van a ver que valdrá la pena el sacrificio. Aquí vamos. Read and listen. 1, Be born. 2, Grow up. 3, Go to school. 4, Move. 5, Study. 6. Graduate. Now listen again and repeat. Be born. Grow up. Go to school. Move. Study. Graduate. ¿Escucharon cómo dicen la be born, grow up, go to school, move? Si usted presta mucha atención a esa V, la pronuncian tan bien, move, hasta hay vibración, o sea, move, study, graduate, ¿ok? Quiero de ustedes quien se anima a leer los 6, a ver. Voy, teacher. Vamos, vaya, Graciela, Néstor y así en ese orden, vamos. Okay, teacher, be born, grow up, go to school, move, study, graduate. Thank you so much. Muy bien. Néstor, adelante. Be born, grow up, go to school, move, study, graduate. Awesome. Graduate. Good. Me gustaría escuchar a los 7 si es posible que estén conectados. Mónica, adelante. Be born, grow up, go to school, move, study, graduate. Exactly. Graduate. ¿Quién más se anima? Hi, teacher. Right. Edu y luego Cristina y comenzamos con María, Edu y luego Cristina. Así. Okay. Be born, grow up, go to school, move, study, and graduate. Awesome. Thank you, Edu. Be born, grow up, go to school, move, study, graduate. Graduate. Awesome. And Cristina. Be born, grow up, go to school, move, study, graduate. Thank you so much. Si bien escuché que le dijo go to the school, la escuela, le puso the school, ¿verdad? No está mal. ¿Y alguien más se anima? Vaya, vamos a continuar. No problem, no problem. Vean lo que Read aparece and ahora. listen. Ahora van a tratar de recordar
Traten de usar su memoria a corto plazo. A ver si se acuerdan. Contesten las 4 preguntas. A ver si se acuerdan. Hoy sí vamos a ver. I Ok. don't remember. My God. Así que ahí está. Veamos quién se acuerda de la primera. What's the boy's first name? What his last name? What school did Yo he go to? Ajá. Floyd. Ah, Floyd. ¿Y Floyd era el first name o el last name? ¿Quién se acuerda? Don't remember. Don't remember. And what Last school? name, last name. Last name. Okay. And what school did he go to? La escuela, ¿cómo se llamaba? Ibarra. Ok. Alibarra estudia. Híjole. Híjole. What university did he graduate from? Ahí estaba. What university? Como 3 veces les dije bien porque yo sabía que venían las preguntas, pero solo copiaron las actividades y boom, ya terminé. Ok, so what's the boy's first name? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Yeah, what his last name? What school did he go to? Y la última, what university? Roy Floyd era el nombre. Ah, y la universidad? Who remembers university? Royal, no sé cómo decía. You see, okay. Royal University, dice Giselle. Okay, interesting. Vean, aquí está. Hoy sí, ¿verdad? Vaya, tómale una foto rapidito. Ah, ya vieron todo dónde está. Ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron. Sí, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya mucho tiempo. Ok. Ay, me pasé. Ok. What's the boy's first name? Hoy sí. Roy Floyd. Roy. Roy. And the last name Roy. is? Floyd. Floyd. Okay. Floyd. What school did he go to? ¿Quién se acuerda de la school? The town school. The town school. Town Muy school. bien. And what university did he graduate from? Royal University. Royal University. Y la mandó también Giselle. Bueno, lo logramos así de fácil. Entonces continuemos. Vaya, hoy sí, quiero que presten mucha atención porque vamos a hacer una práctica de listening. Veamos Graciela, aquí sale, es famosa Graciela. Miren. Listen to the conversation about Graciela's boy's life story. Which statements about Graciela's life is true? ¿Se entiende lo que van a hacer? Ahí un statement es una oración. Tenemos 3 statements. El primero, léanoslo por favor, Edu. El primer statement. She was born in Boston and there now. lives. All right. She was born in Boston and she lives there now. Muy bien. Néstor, el número 2. Number 2. No tiene número, pero está a la par. Okay. She was born in London and lives in Boston now. Ok. Graciela, lee el tercer statement que aparece. She was born in Costa Rica and lives in Boston now. Ok, vamos a escuchar el listening, el audio y luego eligen cuál de esos 3 es verdadero. Ok, aquí vamos. Listen to the conversation about Graciela Boyd's life story. Which statement about Graciella's life is true? Good morning. This is It's Your Life, the radio program that brings you interesting life stories of people who live in beautiful Boston and other U.S. cities. This morning, we're talking to Graciela Boyd, who lives here in Boston. Ms. Boyd, thanks for talking to us at It's Your Life. You're quite welcome. The pleasure is mine. Let's start with your first name. That's a Spanish name, isn't it? That's right. My mom is from Costa Rica, and her name is Graciela. Uh-huh. And her mother's name was Graciela, too. I guess the name Graciela is a family tradition now. Were you born in Costa Rica? No, actually I was born in London.
My mother went there to teach Spanish at a British university. My dad is British. He was a Spanish teacher at the same university. They got married and she stayed, so I was born in London. Very interesting. So when did you come to the U.S., Ms. Boyd? The family moved here when I was 4 years old. My mother and father both teach at a university here in Boston. My little brother Max was born here. So you grew up here in Boston. That's why you sound like an American. True. And finally, where did you go to school? Here in Boston. Right now I'm studying at Harvard University. I'm graduating in May. Then I'm going to medical school. I want to be a doctor. Oh, that's great. Congratulations. And thanks for taking time to talk with us at It's Your Life. Excelente, bonito, se escucha bien. Me gustaría preguntarles qué tanto entienden todo lo que está pasando en este audio. Conscientemente, podrían darme un número, siendo 10 el máximo. ¿Cuánto le entienden? Sean sinceros. No hay problema, estamos aprendiendo. 8, Néstor, excelente. Me agrada mucho escuchar el listening, una de las cosas tan importantes. 7, ok. Los demás. 7. No escuchaba tan bien, quizás por la lluvia. Y que aquí donde estoy no se escucha tanto porque estoy encerrado. Vaya, pues está bien. Vamos a ahí veo otro mensajito. By 2, dice Néstor por 2. Ok, entonces, ¿quieren darme su respuesta? ¿O quieren escuchar una vez más? Once more, teacher. Once more, okay, let's do it. Here we go. Presten atención, aquí va. Listen to the conversation about Graciela Boyd's life story. Which statement about Graciella's life is true? Good morning. This is It's Your Life, the radio program that brings you interesting life stories of people who live in beautiful Boston and other U.S. cities. This morning, we're talking to Graciela Boyd, who lives here in Boston. Ms. Boyd, thanks for talking to us at It's Your Life. You're quite welcome. The pleasure is mine. Let's start with your first name. That's a Spanish name, isn't it? That's right. My mom is from Costa Rica, and her name is Graciela. And her mother's name was Graciela, too. I guess the name Graciela is a family tradition now. Were you born in Costa Rica? No, actually I was born in London. My mother went there to teach Spanish at a British university. My dad is British. He was a Spanish teacher at the same university. They got married and she stayed, so I was born in London. Very interesting. So when did you come to the U.S., Ms. Boyd? The family moved here when I was 4 years old. My mother and father both teach at a university here in Boston. My little brother Max was born here. So you grew up here in Boston. That's why you sound like an American. True. And finally, where did you go to school? Here in Boston. Right now I'm studying at Harvard University. I'm graduating in May. Then I'm going to medical school. I want to be a doctor. Oh, that's great. Congratulations. And thanks for taking time to talk with us at It's Your Life. All right, hoy sí denme su statement. Pongámosle el numerito, vaya, para que no me dicen. El 1 sería el primer statement, donde dice she was born in Boston. Y luego el número 2 sería she was born in London. Y la última, she was born en Costa Rica. A ver, mándenme el número que ustedes creen que es la mejor respuesta. Quiero 8 respuestas en el chat. Néstor dice que la 2, 2, 2. La 2 también, teacher. La 2, la 2, la 2, la 2. Nadie va a cambiar. Todos dicen que la 2. 2, 2, 2, 2. ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente? Todos dicen que la 2. Nos quedan con la 2. ¿Seguros? ¿100%? Yes, teacher. Veamos la respuesta. Aquí va. Listen to the conversation about Graciela. ¿Se parece? She was born in London and lives in Boston now. She was born in London and lives in Boston now. Significa de que
ustedes están en lo correcto, como dice un compañero aquí, you have a 10, tienen 10. Muy bien, qué bueno ver que se ha acertado. She was born in London and lives in Boston now. She Listen was to the born in conversation about London, permítame, esto se está reproduciendo. She was born in London and lives in Boston now. Los que mandaron entonces esa respuesta, que ella nació en London y vive en London, esa es la respuesta correcta. Dicen ahí un aplauso, digan, I did it, lo logré, lo hice, lo supe identificar. Ahora, para darle continuidad a este mismo listening, quiero mostrarle una actividad más. listen to the con- Aquí está, hoy sí. Requiere un poquito más de atención al detalle para responder estas 6 opciones. Les voy a dar un minuto para que las lean y luego les voy a poner el audio la última vez para que ya decidan cuál es la mejor opción de las 2 que tienen en cada una de las opciones. La copiamos, solo le damos la respuesta, teacher. Quiero que solo las respuestas me den. Si es necesario, voy a poner otra vez el audio para que confirmemos. Ahorita estén recordando cuál es la respuesta de lo que escucharon, si a lo mejor tienen la respuesta ya acertada, si no lo volveré a poner, porque ya esto pues ya es como más al detalle. Yo creo que ya las tengo solamente en una nomás, estoy un poco Vaya. Por esa, ujú, por esa una vamos a volverla a poner entonces, Néstor. Pero está bien, me alegra que sea una. Los demás, ¿cómo van? Yo ya tengo, creo que dos. Ya tengo, quiero ver cuántas son, 4. Cuatro. En 2 sí, tengo como duda, pero Vaya, también. vaya, ok. Los demás, ¿cómo van? Un minuto más para que sigan ahí leyendo y observando y luego voy a poner el audio una vez más. Ok. Ujú. Vaya. Voy a ponerlo y luego me dan sus respuestas, ¿ok? Aquí vamos otra vez. Fíjense que aquí no puse el audio, entonces, si gustan, tomen una captura de esto y voy a regresar a la anterior y le voy a poner el audio. O si no, denme un segundito, ya sé qué voy a hacer. Give me a second. No, give me 1 second. 1 second, please. I'm going to do something really quick. 1 second, please. I'm just adding the audio to this presentation. Solo le voy a poner el audio aquí para que sea también más fácil y lo puedan ir viendo y también escuchando. Así que aquí ya se lo agregué. Segundito. Permítanme, les comparto y pues lo pongo una vez más y luego vamos. Aquí vamos. Let me see, creo que estamos bien. Yes, we are. Listos, aquí vamos una vez más. Listen to the conversation about Graciela Boyd's life story. Which statement about Graciella's life is true? Good morning. This is It's Your Life, the radio program that brings you interesting life stories of people who live in beautiful Boston and other U.S. cities. This morning, we're talking to Graciela Boyd, who lives here in Lo detuve porque no sé si se está escuchando. Yes, Yes, teacher. yes. I'm sorry, es que me dio un errorcito como que había conexión, problema de conexión. Entonces, aquí vamos de regreso. Graciela Boyd's life story. Which statement about Graciela's life is true? Good morning. This is It's Your Life,
the radio program that brings you interesting life stories of people who live in beautiful Boston and other U.S. cities. This morning, we're talking to Graciela Boyd, who lives here in Boston. Ms. Boyd, thanks for talking to us at It's Your Life. You're quite welcome. The pleasure is mine. Let's start with your first name. That's a Spanish name, isn't it? That's right. My mom is from Costa Rica, and her name is Graciela. Uh-huh. And her mother's name was Graciela, too. I guess the name Graciela is a family tradition now. Were you born in Costa Rica? No, actually I was born in London. My mother went there to teach Spanish at a British university. My dad is British. He was a Spanish teacher at the same university. They got married and she stayed, so I was born in London. Very interesting. So when did you come to the U.S., Ms. Boyd? The family moved here when I was 4 years old. My mother and father both teach at a university here in Boston. My little brother Max was born here. So you grew up here in Boston. That's why you sound like an American. True. And finally, where did you go to school? Here in Boston. Right now I'm studying at Harvard University. I'm graduating in May. Then I'm going to medical school. I want to be a doctor. Oh, that's great. Congratulations. And thanks for taking time to talk with us at It's Your Life. Ok, hoy creo que estamos listos. Compartan sus respuestas al chat. Solo tienen que mandar ahí la respuesta. Number 1, Costa Rica or Boston. Number 2, Costa Rica or London. 3, American or British. 4, Spanish or English. 5, London or Boston. And 6, University or Medical School. Veamos. Number 1, Costa Rica, es Néstor. Costa Rica también, Graciela. Ok. Costa Rica, Cristina. All right. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, number 1. And number 2, what is it for number 2? London. London, number 2. London, 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 number 2. And number 3, what is it? American or British? What is this number 3? British, British, British. Costa Rica, London. Okay, British, British. Costa Rica, London, and British. What about number 4? What is it, number 4? Number 4 is what? Spanish, Spanish. Interesting. What about number 5? London or British? London, London, Spanish, Spanish, London, okay? And in May, Graciela is graduating from what? University or medical school? Medical school. Medical school, university, dice Cristina. Interesting, interesting, interesting. Okay, creo que tenemos different, approaches. Así que dígame cuántas de cuántas tienen buenas. Aquí están las respuestas. Oh, all right. Go ahead. Self-evaluate. Evalúense conscientemente. ¿Cuántas de las 6? El medical school. 6 de 6, muy bien. El medical school en sí era el sueño que tiene, ¿verdad? Que se va, posterior de la university, va a ir a eso. Ok, veamos las respuestas. 6 de 6, Edu. Awesome. Mónica, 5 out of 6. Not bad, not bad. That's good. What about the next 5 out of 6? 5, 4. Graciela, no problem. Veo que es Giselle, 6, 5 out of 6. Cristina, 6 out of 6. Awesome. I like it. Very good. Let's move on. Let's move on, guys. And thank you so much. Cristian, no he visto su interacción. I haven't seen your 5 out of 6. No problem. Thank you so much. Bueno, ahí está un pequeño ejercicio y vamos a continuar con la clase, guys, porque el tiempo va bien rápido. Así que quiero darles un espacio para que usted responda a esas 2 preguntas, se prepare y luego va a preguntarlas a sus compañeros. Estas sí hay que copiarlas. La primera es, when and where were you born? What about other people in your family? Esa what about other people in your family? Diga 1, 2 o 3. Por ejemplo, si a mí me pregunta, puedo decir, my mother was born in blah, blah, blah. Or my father, my brother, or my uncle, my grandfather, en cualquier otro. Okay. ¿Dónde y cuándo nació? Aquí vamos a hablar de la fecha y el lugar.
right? I was born, en mi caso, I was born in 1989. 1989 is my case. In San Lucas, here in San Lucas. Okay, well, actually not in San Lucas. I was born in El Palmar, I think. Okay, what about other people in your family? Esa es la primera. La segunda es where did you grow up? ¿Dónde creció? Puede ser el mismo lugar de natalicio. Y la otra es what about other people in your family? Tienen 5 minutos ahorita, aprovechen el tiempo para responder y preguntarse entre ustedes mismos porque ya tendremos la oportunidad de compartir con los demás compañeros. 5 minutes, comiencen ahorita, vamos. Write it down, escriba. Ok, unos 2 minutos más. Hay que escribir de los otros familiares, ok. Tener esas respuestas para que así después solo las... Si tienen alguna duda, pues me las hacen saber también, please. Teacher, la pregunta número 2, vamos a responder con I grow up. Sería todo eso está en pasado. Gracias por la pregunta. Where did you grow up? I grew up. Es el pasado del verbo grow. I grew up. Y dice en el lugar. Grew up. Porque el did is in the past. Remember it? So you say it in the past. Grew. El pasado del verbo grow es grew. Grew. Lo voy a mandar ahorita para aquel que es grew up. Y lo demás pues es was born, ¿verdad? A veces hay personas que nacen y no crecen en el mismo lugar. You moved, se mueven. You moved, se trasladan. You moved to another country, another place, another country. Minutos más, ¿ok? Ok, bueno, entonces vamos a, espero pues hayan aprovechado el tiempo y puedan ustedes, ya estar listos para compartir con sus compañeros. Por favor, pregunte, haga la pregunta, no tenga miedo a si se equivocan o si entienden, están practicando. When and where were you born? Así. What about other people? Si quiere ser más específico, what about your mother? What about your father? What about your sister? What about? Y luego el nombre de la persona, de la relación que tienen, ¿ok? Vamos a hacer grupos pequeñitos, guys, practice, please. Vamos a hacer grupos de 3 o de 2 para que funcione. De 3 lo voy a hacer
Y pues ahí practice as much as you can. Entre más, mejor. Ok. Así que así vamos a practicar. Here we go. Aquí vamos. Vamos a hacer un cambio por aquí really quick. Here we go. Let's see. Ujú. 1 second. 1 second. 1 second. Aquí vamos. Edu, la han dejado solita, aquí estoy viendo. Yes, teacher, ya me iba a pasar para la sesión principal. Está bien, lo que no sé y lo que es si la información de nacimiento de sus padres o familiares la conocen, pero si no, me imagino que no sé, quizás inventado o algo, o no, me gustaría, escuchar la suya, así que déjeme ver si qué le pasó. Ahí viene Cristian, ¿no? Ahí está Cristian ya, así que Cristian, Ah, ok. Hello, guys. Hello, teacher. dejo entonces, unos Okay. 2 o 3 minutos. Hola, Edu.
Regina, no escucha. Y se marchó. Tiene Bueno, fue comprar pupusa. lo malo es que no nos va a invitar. Hey, teacher, Ajá. el día de mañana tenemos el fashion show. Para mañana ya. Sí, Ah, no tengo preparada mis cosas todavía. híjole, no, pero hay que estar ahí, hay que prepararse, hay que practicarlo, porque improvisarlo tampoco se puede. Sí, después de la clase lo voy a hacer y se lo voy a mandar ahí para ver si me Sí, corrigen algo. sí, hombre, con gusto, y voy a estar pendiente. Me Ok. parece, me parece, me parece. Hay que practicarlo Sí. para que suene natural y pues se escuche que no estamos improvisando a última hora. Siempre es necesario. Ok. Bueno, Yes. bueno, Sí, porque, bueno, no, bueno, nos habíamos confiado mucho y el día de ahora empezamos a organizar todo y pues a ver cómo nos sale porque hasta ahora empezamos a preparar el telón y estamos viendo cómo vamos a hacer el escenario y un montón de cosas, así que mañana nos iremos a las 6 de la mañana a ver híjole. cómo hacemos, pues. Porque pero, o sea, no siento que sea tanto porque como toda la mañana tenemos para eso. Y como solo somos los 2 segundos anchos, no, Ujú, no es mucho. Pero primero Dios, pues, sí, primero ahí Dios. vamos a ver. Nice, awesome. Bueno, ahí estaremos Y, pendientes entonces. Ajá. yes, y no le dije, no le avisé antes porque parece que dijo el teacher la semana pasada, dijo como el día miércoles, parece que dijo de que iba a ser el día de mañana. Pero como yo estaba ocupado de que iba a salir de la banda, tenía que salir de pabellón en la semana cívica, tenía que entregar tareas, tenía que estudiar para mis exámenes. Por eso es que se me fue y ya no le dije nada, ya no le hice la invitación a usted, no porque recuerda que le había dicho que lo iba a invitar para ese día. Ujú. Bueno, pero hay que darle con todo, hay que defender la nota y hacer lo mejor que se pueda. Pues Le sí, gana, si así es. Vaya, pues nítido, ahí estaremos pendientes. Voy a regresar a la sesión principal a todo ya. All right. ok. Ok, yo creo que ya están regresando. Vamos a dejar un par de minutitos para que compartan sus respuestas. Creo que faltan algunos. Vamos a esperar unos segundos más. Ahí está ya la mayoría. Faltan todavía 2 personas que regresen. Que ya fueron a comprar pupusas. Ahí vienen ya. Ahí vienen ya. Okay, well, once again, we have 2 questions, dos preguntitas. When and where were you born? What about other people in your family? And where did you grow up? Me gustaría, quizás escuchar, bueno, a todos. Así que se puede preguntar entre los que estaban practicando y responder, al menos información personal que sea como un must do, que se haga, ¿verdad? Las 3. When and where were you born and where did you grow up? ¿Quién quiere comenzar? Volunteers. Let's see. Okay, let's do it. Démosle. Okay, Nestor, are you ready? Yes, yes. Okay. And where were you born? I was born on March 16 in San Lucas. I don't listen. I'm sorry. Okay,
Vuelvo a repetir. I was born on March 16th in San Lucas. Okay. What about other people in your family? My mother was born on December 14th in San Lucas, and my sister was born on May 5th in San Lucas too. Okay. And where do you grow up? I grew up in San Lucas. And what about other people in your family? My mother grew up in San Lucas, and my sister grew up in San Lucas too. Only that. Cool. Ah, Sí, entonces voy. Nestor, when and where were you born? I was born in Soyapango the day August 12, 2001. 004. Okay. And what about other people in your family? My brother was born in Sonsonate the day July 17, 2009. Okay. And where did you grow up? I grew up in Cuisinanguat, Barrio San Francisco. Okay. What about other people in your family? My brother grew up in Cuisinanguat, Barrio San Francisco too. Only this. Son, yeah, thank you so much for your participation. Muy bien, muy bien, es excelente. Quiero hacer un comentario en cuanto a las fechas. Si es necesario poner el año, hay que hacerlo, María Florentino, porque es when were you born. Está bien lo del el mes y la fecha y en los años, Néstor, los años, si es 2000, 2004, por ejemplo, sí está bien agarrar de dos en dos. Es más común y más recomendado decir 2004. O sea que ese cerito que usted dijo zero, hay que decir O, como que es una letra O así, o 4, ¿ok? Eso es suggested, ¿ok? Así que 2004 y se hace más fácil incluso. Para no decir zero, digamos 2004, 20 of, bla, 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 20 o ese cero, digámoslo como O. Recordemos que el cero también se dice O. El cero es igual a la letra O. Y así se representa cuando se escribe O con una H. ¿Ok? Lo demás, pues, nice. Was really nice. Me gustó cómo se usó la preposición on, el mes y la fecha, ¿verdad? Así es como la utilizó. Y luego in, decimos el lugar. Muy bien. Los demás tienen por el espacio ahorita. Gracias, chicos. Los siguientes. All right. Los demás. Edu, ¿con quién practicó? Con Cristian. Vaya, let's do it. ¿Quién comienza? Hola, ahorita. Edu, when and where you born? I was born in San Benito on February 21st. Okay. What about other people in your family? My father was born in Teotepeque on September 7th. My mother was born in Ixhuatán on June 13th. Okay. Where did you grow up? I grew up in San Benito. Okay. What about other people in your family?
My father grew up in San Benito y my mother grew up in San Benito también. San Benito too. Ujú. San Benito too. Okay. Christian, when and where were you born? I was born on July 14 on the years 2000 of Sonsonate City, El Salvador. What about other people in your family? My mom was born in August 15 in the years 1918, no sé si se pronuncia, in the hospital of Sonsonate City, Jorge Mazzini. George Mazzini. Where did you grow up? I did grow out in Caluco, Sonsonate City. What about other people in your family? My father grew out in Caluco, Sonsonate City. Solo esos dos. Bueno, solo esa tenía. All right, no problem. Thank you so much. Grew up. Christian grew up. Y escuché que dijo did grow. Es grew up. El verbo en pasado de un solo. Grew up. Ok, sounds good. El 15 es 15, no es 15, es 15, Christian. Lo demás muy bien. Podemos decir years, aunque solo diciendo in y el año es suficiente. In, por ejemplo, en mi caso, in 1989. En 1989. In 1989. In what? 1995 or whatever. Sí, o in 2000 or in 2001, in 2002, así. All right? Solo in el año está bien. Lo demás sale muy bien. I didn't know your mother was born in Isguatán, Edu. Nosotros somos de Cuislahuate, estamos very close. Interesante que ni su papá ni su mamá viven en another place. Okay. Solo se la vino a conseguir, por ahí se la llevó. Ok. Ya lo van a escuchar, teacher. Ah, en serio. Ahí está. Well, no estamos hablando en mal, o sí. Well, maybe, I don't know, I'm gonna shut my mouth. Well, No, creo que teacher. hay alguien más ahí todavía que no ha participado. Hay 3 personas o 2. Creo que está Giselle, está Graciela, está Mónica, María, creo que tampoco. Ajá, faltan varios. Va, Graciela, adelante. Les escuchamos a ustedes. Where were you born, Giselle? I was born on September 30, 2005 in the hospital on the 1st of May. What about other people in your family? My mother was born on January 1. She was born at home. Number 2, where did you grow up? I grew up in Cuiznahuat, Colonia Buenavista. What about other people in your family? My mom grew up in Cuiznahuat too. Vamos el cambio. When and where you born? I was born in 2006. What about other people in your family? My sister
was born in 2011. My mom was born in 1980. Where did you grow up? I grew up in San Lucas. What about other people in your family? My mom and sister grew up, grew up in San Lucas too. My mom and sister grew up in Solo. Grew up in San Lucas too. Grew up, no was grew up. Ok. Thank you so much. ¿Hay alguien más? No sé si va a participar Cristina, Mónica. Teacher, yo tengo las preguntas, pero yo no practiqué con nadie. Ah, ok. Yo le andaba comiendo la pupusa, dice. Just kidding, ok, solo estaba bromeando, just kidding. Ok, Cristina, when and where were you born? I was born on October 14, 2006 in Sonsonate. Nice. Casi nacimos en la misma fecha usted. Bueno, el mes, ¿verdad? El mes, el año, I can be your father. What about other people in your family? My mother was born on June 16, 1981 in Kisnahuat. Okay, and where did you grow up, Cristina? I grew up in Kisnahuat. Okay, what about other people in your family? My father grew up in Kisnahuat too. All right. Muy bien, excelente. No sé si Mónica quiere participar. Sí, yo practiqué con Graciela. Ah, bueno, entonces Graciela, pregúntele a Mónica. Sí, es que habíamos tres ahí. Okay. When and where were you born? I was born on 2005. What about other people in your family? My father was born on, ¿cómo dice aquí? ¿Cómo era? Number 2, where did you grow up? I grew up in Kisnahuat. What about other people in your family? My mom grew up in Kisnahuat too. Okay, muy bien. Thank you so much. Ok, guys, terminamos la clase con vocabulario y solo quiero que lo copien y lo vamos a dejar ya pendiente para la próxima clase que es el día viernes. Así que si gustan, solo tomen una captura y lo copian. Bueno, creo que lo vamos a pronunciar un par de veces. Miren, esos son academic subjects. Son son asignaturas, son las asignaturas o las materias como nosotros les decimos, académicas, academic subjects. Aquí hay 10. Hay otro par ahí que tengo que mostrárselas. I don't know if you want to take a picture of it. Una foto de esto. La primera es law. Law. La ley, ¿verdad? De los abogados. Law. La segunda es medicine. La medicina. La tercera es psychology. Esa es la materia, no es la ocupación, ¿verdad? Número 4 es business, negocios, business, money. Number 5 is education, education, los teachers. Number 6, engineering, la ingenierías. 7, mathematics or math,
que es la forma corta. Number 8, Information Technology, que es IT. Eso es Information Technology. Y luego Nursing, ahí Medicine, que tiene que ver también con Medicine. Y la última que es Architecture. ¿Ok? No sé si ya las copiaron o una fotito. Yo quiero poner una vez el audio en lo que las copian. No sé si ya tomaron una foto de eso, guys, o no. Yes, teacher, ya la Vaya. mandé. Thank you so much. Voy a compartirles con audio para que escuchen una vez cómo se pronuncia. A ver. Sí, creo que ya está con audio. Aquí vamos. Si no me avisan. Teacher, no iba a la nota del examen. Sí puedo. No, de veras que no la discutimos, ¿verdad? Dije que íbamos a hacer eso. Fíjense que la nota del examen, allá se lo voy a compartir. Vaya, aquí está esta, tomen la otra. Read and listen. Aquí está la otra, miren. Quiero poner un ratito los exámenes ahí para. Ya los corroboré y pues la mayoría, ya hablamos de eso, ¿ok? Number 1, art. 2, drama. 3, science. 4, biology, chemistry, and history. Son otras 6 más. Tomen una picture y pues luego les comparto los exámenes. Pues de hecho, salieron bastante bien. Notas ahí, pues listening tenemos que mejorar. Vaya, ahí está no sé si ya lo compartieron, si no, pues vamos a retomar de aquí la otra vez. Y pues ya viendo el material, la cuestión del examen y todo eso, ustedes podrían obtener su nota del examen, ¿verdad? El examen, cuando usted le daba, ¿cómo se llama? Sacaba el porcentaje. Ya lo voy a mostrar para que estemos en la misma sintonía. Tenemos un par de minutitos. Gracias por preguntar. Así que aquí estamos. Unit number 7. Fíjense que el examen lo hicieron, ya les digo, lo hicieron de acuerdo a esto. Lo hicieron 13 personas lo han hecho. Ok. Entonces no sé si logran ver lo que estoy mostrando. Cuando yo me voy al examen, a ver, aquí están. Me aparecen los correos electrónicos. Por ejemplo, el que yo hago siempre, yo lo hago para verificar para que el examen esté como, me arroje el dato que yo quiero, ¿verdad? Siempre los hago yo primero. Me saqué 10. Felicidades. Saqué 10. Tengo 20 correctas. Luego tenemos esa persona que te es Pérez Hernández, creo que es Mónica. Ahí solo aparece que es 16. Entonces la nota es fácil, solo tienen que hacer. No soy yo, teacher. Ustedes, Cristina. Bueno. Sí. El 16 entre 20 es la nota suya. No sé si hizo el ejercicio. 16 entre 20, eso es 8, cabalito. Usted se sacó 8. Ok. El caso de Lemus, Chelita, Graciela, 7.5. O sea que esos 15 que aparecen, el de Néstor, el de Graciela, ese 15 es 7.5. Eso es la nota de este examen. Ese 17 que está ahí, ese 17, guys, que aparece ahí es un 8.5. Ese es de María Florentino, 8.5. Luis no está conectado, pero dijo que va a ver la clase después. Me escribió que por trabajo se desconectó. Ese 14 es un 7, cabalito. Al igual que el de Edu, es un 7. Ese 17 ¿cómo se llama? Manuel. El 17, pues ya mencionamos cuánto equivale, es un 8.5 también, al igual que María Florentino. Ese 14 que aparece ahí es el 14, pues es un 7, lo pasa. Y el número, Mónica, tenemos que mejorar un poquito, Mónica. Usted alcanzó 6 cabalitos. Pero Pero, es que fue en lo del cuadrito de las letras, lo había hecho y a la hora de que lo iba a enviar, lo borré, entonces por eso se fue en blanco esta ah, parte. ya veo. Y pues ya entiendo, sí entiendo. Ya voy a decir, veo lo del cuadrito también. Yo lo pedí porque quería ver que así lo habían hecho, ¿verdad? Quería
Qué chivo aparezco de repente. Quería ver si lo habían hecho, pues sí, la mayoría. Ese 13, Cristian, es 6.5. Ok. Y ese 13, 6.5 para los que tienen 13. Josué creo que es el otro. Vaya 6.5. Así quedan las notas. Y ya irnos por preguntas, pues ahí yo le puse que les dijera, ¿verdad? Cuáles eran las respuestas cuando lo completaban. Así que ahí está el feedback, ahí está la retroalimentación. La verdad que yo sé que el examen tiene su complejidad y por eso que yo entiendo, para mí arriba de 6.5, ya al 7, pues ya se ve bien, estamos bien, digo yo, y pues eso es parte del aprendizaje que se va teniendo. Hay que estudiar el vocabulario, hay que estudiar los listening, prestar la atención y todo eso. Eso en cuanto a la, ¿cómo se llama? En cuanto a la, al examen de la unidad. El otro examen, así quedó, miren, se los muestro. Tengo 5 minutos todavía. Se los voy a mostrar ahorita. Yo ya me voy a ver, aquí ya les muestro, denme un segundito. Lo tomaron de acuerdo al, lo tomaron 11 personas. 11 personas, aquí está, miren, 11 personas. Aquí están mis reportes. 11 personas y nuestra acertación, accuracy was the 93. O sea que estuvo, nos fueron 99.3. No sé si pueden ver lo que estoy compartiendo. Tenemos varias personas que tienen Yes, teacher. 100. No sé si Luis dice que tiene 10. María tiene 10, Edu tiene 10, Manuel 10, Giselle 9.8, Graciela 9.8, Néstor 9, Cristina 8.8, Mónica 8.6, Josué 8.3 y Cristian 7.9. Así quedaron las notas de ese test. Ya para este módulo, miren, yo la otra semana quiero hacer entrevistas. Así, porque la otra semana terminamos. No creo que no, porque nos vamos a expandir un día más de todo, ¿verdad? Quiero hacer entrevistas también de speaking y quiero asignar una presentación. O sea, que van a hacer una presentación aquí en formato digital, lo van a hacer. Yo les voy a dar a conocer los detalles, ¿ok? Pero así estamos al momento. Guys, la verdad que vamos avanzando, yo lo puedo percibir, lo noto. Espero pues sigan con ese entusiasmo de aprender y ahí estamos. El ingrediente más importante is your attitude, su actitud. Así que un placer formar parte de esta clase. Cuídense mucho y si Dios permite nos vemos el viernes a la misma hora. Si está lloviendo, pues ahí nos comunicamos. Pero de todas maneras, yo creo que sí habrá clases normales. So see you on Friday. Bye bye. Take care. Bye, bye. Bye.